están, compañeras y compañeros? Mi nombre es Max y les doy una cordial bienvenida a esta nueva cápsula de Una mirada a la sustentabilidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Ken Oyama, quien es investigador, es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de tener un doctorado en la Universidad de Kioto, Japón. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias por haber aceptado. Y bueno, cuéntenos un poco a qué se dedica dentro de la universidad. Bueno, de inicio, el campo de interés que tenemos varios colegas es la parte de la ecología. Y la ecología es un campo de conocimiento que ha avanzado muchísimo en los últimos años y se ha diversificado de manera realmente impresionante. Desde cuestiones muy básicas que tienen que ver con entender cuáles son los mecanismos que los organismos tienen para adaptarse al medio ambiente, hasta cuestiones que tienen que ver con la ecología global, es decir, cómo analizar la parte de todo el planeta. A su vez, la parte ecológica también tiene mucha vinculación con la parte social, la parte de los fenómenos sociales vinculados a los cambios en el medio ambiente, lo cual tiene que ver con los fundamentos del concepto este famoso de la sustentabilidad. En particular, nosotros, en el laboratorio que yo dirijo, estamos más bien dedicados a tratar de entender cuáles son los procesos de adaptación que tienen las especies a sus diferentes ambientes. Y eso es muy interesante porque México es uno de los países más ricos en términos de especies animales y vegetales y de muchos otros organismos. Y una cosa que es sumamente interesante es que cada especie tiene mecanismos diferentes de adaptación a su medio ambiente. Eso por un lado. Y por el otro, una cosa que también es muy interesante es cómo interactúan los organismos. Cuando nosotros llegamos a una comunidad, a un bosque, una selva o cualquier tipo de ecosistema natural, lo primero que hay que imaginarnos es el vínculo, la relación que tienen diferentes especies en ese ecosistema. Entonces, parte de las investigaciones que hacemos nosotros tienen que ver con entender cómo se da esa dinámica de las interacciones, cómo son las redes tróficas dentro de una comunidad, para justamente tratar de entender cuál es el funcionamiento de un ecosistema. Y por otro lado, todos esos estudios se han ido redirigiendo en muchas ocasiones a tratar de entender un poco cómo conservar las especies. Siempre hablamos de la extinción de las especies o especies amenazadas y un poco la idea es tratar de contribuir a entender cuáles son los mecanismos, qué es lo que tenemos que hacer para conservar tanto una especie como un ecosistema. Entonces, en el laboratorio hemos hecho todos los esfuerzos para tratar de entender pues, la biología de los organismos, su ecología, su distribución, su evolución y además tratar de conservarlos. ¿Este laboratorio del que me cuenta está dentro de la UNAM, de la universidad? Sí, por supuesto. Originalmente yo estaba en el Instituto de Ecología, posteriormente me mudé a un nuevo centro de investigaciones que se encuentra en el campus de la UNAM en Morelia, que es el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, que hoy se llama Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Wow. Y bueno, a mí me tocó la fortuna de ser el primer director de este centro de investigación junto con muchos otros colegas y justamente el paradigma que se manejaba en ese entonces es cómo vincular la parte natural de la ecología y este tipo de estudios biológicos con la parte social. Qué pasa con la economía de los sistemas, qué pasa con la parte de la afectación en las comunidades naturales y humanas, etcétera, ¿no? Entonces fue un buen proyecto que, te digo, ahorita están varios colegas ahí del Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo se relaciona su área de especialidad con la sustentabilidad? Ya que usted había dicho pues que está en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el suyo específicamente. Bueno, de origen yo tengo una formación de ecólogo y nuevamente la ecología es un campo de conocimiento que yo creo que en las últimas décadas, 5 o 6 décadas, ha crecido de manera impresionante. La ecología hoy día tiene que ver prácticamente con muchas áreas del conocimiento y con todos los niveles de organización de la vida, desde un organismo hasta un ecosistema completo e incluso hay colegas expertos en ecología global, como se le conoce actualmente, ¿no? Entonces, y esto pasa desde el nivel molecular hasta el nivel de los ecosistemas. En particular, la parte que yo hago de ecología tiene que ver justamente con tratar de entender cómo es el origen y la evolución de la biodiversidad. Biodiversidad entendida como la riqueza de especies,
la riqueza genética y la riqueza de los ecosistemas. Entonces, mi campo de la ecología justamente tiene que ver con eso. Yo particularmente me interesa mucho cuál es el origen, la distribución de las especies, México particularmente, y las interacciones que desarrollan estas especies con otras especies para formar comunidades. De tal manera que para esto se requieren muchas herramientas, y una de las herramientas principales que trabajamos nosotros tiene que ver con la parte molecular por un lado, la parte de la fisiología de los organismos y por supuesto ya la interacción per se de diferentes especies en un ecosistema. ¿Y por qué es importante que la ecología estudie la sustentabilidad per se, ¿no? Sí. Bueno, en mi opinión, el fundamento para poder implementar muchas medidas de sustentabilidad, es decir, de mantener sanos los ecosistemas, empieza por conocer qué tenemos. Entonces, dentro de las áreas de especialidad que tenemos nosotros, nos interesa mucho, por ejemplo, descubrir nuevas especies. Para uno como biólogo es súper interesante conocer cómo todos los días estamos descubriendo especies, mis colegas y en particular nosotros, y ese es un campo de la biología, más dirigida a la parte de la taxonomía, pero que es fundamental porque hoy día todo el mundo habla de la biodiversidad, 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 y si no existieran esos estudios sería imposible hablar de esta biodiversidad del país. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante la fusión de la ecología como tal, porque la ecología provee los fundamentos científicos esenciales para explicar muchas cosas, entre ellas el funcionamiento de los ecosistemas, que es vital para cualquier desarrollo humano. ¿Y qué recomendación le haría a las y los profesores para jugar un papel más importante dentro de la mentalidad de los alumnos en cuanto al tema de sustentabilidad? Porque si bien ya acaba de decir sobre el tema de la investigación y de los investigadores y cómo han avanzado, ¿no? En todos estos temas, ¿qué papel les toca jugar a los profesores? Bueno, a mí en lo personal me parece que una de las cosas importantes es hacer conscientes de la necesidad de preservar nuestro planeta. ¿Qué significa? No solamente es tratar de convencernos todos de las necesidades inmediatas que tenemos todos nosotros todos los días, sino de preservar los ecosistemas naturales. A mí me parece que en gran medida muchos de los problemas globales que tenemos, como el cambio climático, la deforestación, los incendios forestales, las especies invasoras, las enfermedades emergentes, etcétera, una larga lista de problemáticas, están relacionados justamente por no preservar los ecosistemas naturales. Y entonces estamos entrando a una época en la que es importante no solamente conservar lo que queda, sino incluso recuperar muchos de los ecosistemas perdidos. En ese contexto me da la impresión de que la labor docente que tenemos que tener nosotros es, además de hacer consciente a los alumnos, enseñarles, mostrarles ejemplos que hay en México y en muchas partes del mundo de cómo es posible recuperar los ecosistemas naturales a nivel local, regional e incluso global. Y esto me parece muy importante porque, como te decía al inicio, estos conocimientos que se van generando es realmente inconmensurable. Hay muchísima información que para un docente a veces es muy complicado, que en un curso de 4 o 6 meses, un semestre o un año, es imposible poder proveer toda esta información, porque además hay otros campos del conocimiento que se están desarrollando igualmente. Pero yo sí creo que todos los problemas globales que todos los días estamos confrontándonos, sería muy interesante tener esos debates con los alumnos, porque muchas veces la mirada de los jóvenes es diferente a la mirada que tienen pues, personas con mayor recorrido en esos campos, y esa vivencia particular yo creo que es muy importante. Pero lo que yo siempre digo es que hay que fundamentar todo. Es muy importante la fundamentación de cualquier cosa que digamos. Cambio climático hay que fundamentarlo, deforestación hay que fundamentarlo, etcétera. Es decir, entender las causas y cómo remediarlos, es lo importante. Entonces, como no podemos resolver todos esos problemas en una clase, en un semestre, la idea es justamente pues, mostrarle a los jóvenes que la sustentabilidad ya no es un concepto, es un marco de referencia para el desarrollo humano.
En ese contexto, creo que es muy importante la labor de los docentes en tratar de transmitir ese tipo de mensajes. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje que le daría a nuestros jóvenes? Bueno, yo creo que nos ha tocado vivir en una época muy difícil. De muchos conflictos, por supuesto, sociales, económicos, pero también ambientales. Todos los días, absolutamente todos los días, escuchamos temas como que el cambio global, el cambio climático, que hay pésimas horas, que hay muchos incendios forestales, que se están acabando los bosques, que se están extinguiendo las especies, etcétera, etcétera. Una serie de fenómenos que están ocurriendo en el planeta. Y bueno, el mensaje para los jóvenes es que todo esto tiene solución. Es decir, hay veces que me ha tocado ver, cuando me toca dar clases, incluso en el bachillerato, Sí. que pareciera que estamos dando un mensaje como de muy pesimista sobre el futuro. Y todo lo contrario. Yo creo que se abren muchas oportunidades para los jóvenes para podernos dedicar a muchos campos del conocimiento, justamente para tratar de contribuir a un planeta más sustentable. Pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y pues ahí lo tienen, chicos y chicas. Esos son los tips, esas son las cosas que el doctor Ken Oyama, aquí presente, les dice a todos ustedes. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y de ver todos los demás capítulos de Una mirada a la sustentabilidad. Hasta la próxima.